Aristóteles consideró que la verdadera felicidad es hacer las cosas bien y, por supuesto, hacer el bien. Bienvenidos a Disruptiva por Telamiga Internacional. Hoy hablaremos de las redes sociales, de la tecnología, del derecho y del impacto de la movilidad en América Latina. Bienvenidos. En promedio, un latinoamericano está conectado 3 horas al día a las redes sociales. Es mucha la información que pasa por ahí. Es por eso que Fernanda Erazo nos explica los derechos de autor de las obras que se presentan en las redes sociales. Es muy importante tener en cuenta que nosotros, como generadores de contenido artístico, de contenido audiovisual, en este caso sobre todo en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, tenemos unos derechos y también tenemos unas obligaciones respecto a los otros usuarios y al contenido que ellos generan. En la ponencia estábamos hablando, hablé hace un momento del convenio de Berna, que ya nos hablaba de la protección de las obras artísticas y de los derechos que surgen para los autores. Lo mismo pasa con las obras digitales, las obras que difundimos en redes sociales. El hecho que estén en redes sociales no significa que no tengan derechos de autor o que cualquier persona pueda utilizarlas. Por ejemplo, los fotógrafos, cuando suben sus fotografías, su portafolio a Instagram, por ejemplo, muchas personas pueden pensar que esas fotografías son libres de uso y no es así. El fotógrafo, si ve su fotografía en una página de publicidad de ropa, por ejemplo, hablando de modelos que él haya fotografiado, puede reclamar a ese catálogo precisamente porque él tiene los derechos de autor de esa fotografía y al mismo tiempo la modelo va a tener sus derechos de imagen. Entonces es muy importante que sepamos que, a pesar de que las obras están disponibles en redes sociales, no son de uso público y que tienen unos derechos de autor, tanto patrimoniales como morales. Uno de los derechos morales, primordialmente, es el derecho que tiene todo autor a que su nombre se reivindique, es decir, a indicar quién fue el creador de esa obra. Si nos vamos a derechos de autor, tendría que iniciar un proceso civil, en este caso, también puede ser civil y penal al mismo tiempo, para reclamar sus derechos de autor. Lo puede hacer en la justicia ordinaria o puede ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que en ese caso funge como entidad administrativa con funciones jurisdiccionales. Entonces puede si se da cuenta de que hay alguien que está suplantándolo o que está usando sus obras sin autorización, puede perfectamente acudir a la justicia, tanto penal como civil, para hacer valer sus derechos. Incluso también hay medidas tecnológicas que en redes sociales como primera instancia se pueden tomar. Por ejemplo, el hecho de reportar las cuentas, o en YouTube de solicitar que se bajen los videos o los contenidos. De hecho, en YouTube, cuando una persona solicita que se baje o que se restrinja la información que está en la plataforma, YouTube notifica a la persona que cargó esa información a través de una figura que se llama Notice and Take Down. Lo notifica, esa persona tiene derecho a de pronto pronunciarse al respecto, pero si YouTube encuentra que los argumentos de la persona que denuncia son ciertos, entonces baja el contenido y posiblemente podría iniciar también sanciones legales. Esa es la importancia de nosotros como educadores, ¿no? Estar generando este tipo de espacios para poder dar a conocer estas herramientas, para mostrar que existen unos derechos que las personas tienen y que pueden ejercer. Pero si las plataformas digitales sí están cada vez incrementando
esas barreras tecnológicas. Por ejemplo, YouTube tiene un logaritmo para identificar y hacer un barrido sobre temas de derechos de autor, si hay derechos de autor de terceros. Cuando pasan de pronto temas que puedan ser de carácter explícito sexualmente hablando, también hay restricciones en las páginas web o en las plataformas para censurar cierto tipo de información. Entonces, primero, si no tiene acceso de pronto la persona a un abogado o no tiene conocimiento legal, sí puede hacer uso de las políticas, de las condiciones que están cargadas dentro de las mismas plataformas digitales y ver cuáles son las medidas principales o las barreras que ellos pueden tener y denunciar por la misma plataforma. Es primordial, de hecho, traerlo a estos espacios y generar conciencia, sobre todo en las personas de una población adolescente, principalmente porque ellos tienen que hacer un uso correcto y responsable de sus redes sociales, saber que terceras personas también tienen derechos y que no pueden utilizar esos derechos sin autorización y de manera como arbitraria. Y también que ellos sepan, que los estudiantes, las estudiantes sepan que como generadores de contenido tienen también unas obligaciones, unas responsabilidades, unos derechos y de pronto también ver esa posibilidad de generar contenido de manera profesional y que no, como te digo, valoren el trabajo de las otras personas y generar una conciencia de ese uso responsable que se debe hacer a los medios. Encuentra la felicidad en el trabajo o no serás feliz. Continúa aquí en Disruptiva por Telamiga Internacional. El periodismo encuentra nuevos retos en la cuarta revolución industrial. La información que ahora fluye por las redes sociales es importante analizarlas. Por eso el periodismo de datos toma fuerza en un momento tan coyuntural y se convierte en un arma importante para las fake news. Tratar de aproximarse a la realidad del país desde las cifras, o sea, no tanto desde lo emocional, que es lo que mueve mucho las fakes, que te tocan las emociones, te tocan las fibras, tus creencias, tus miedos, todo esto, y eso es lo que hace tan fácil que se difundan, para cambiarlo por un discurso un poco más racional, donde a través de los datos, de las peticiones de acceso a la información, de todos esos datos abiertos que tenemos en el país, todos los presupuestos, todas las cifras, todos los balances, toda esa información está en línea. Tenemos que aprovecharla y saberla buscar para hacer este tipo de periodismo que contribuya a bloquear esas fake news. No es fácil porque se difunden muy rápido, pero sí hacerle entender al lector los fenómenos de forma más profunda, desde lo fáctico, desde un método un poco más científico, con análisis de información, con visualizaciones, que nos permitan acercarnos más a algo más profundo que simplemente apelar a lo emocional para compartir. Ese es más o menos el objetivo de la ponencia. Explicar un poco cómo hacemos chequeo de información, cómo hacemos este tipo de control ciudadano del presupuesto, de la plata que se gastan en contratos, de la contratación estatal, de los gastos, de los presupuestos, de la plata que tienen los congresistas, los políticos y todo ese poder para hacerles igual un control, porque uno es el jefe de los funcionarios. Entonces, digamos que esa es una forma. Otra, chequear información, no caer en las cadenas, no caer en la información falsa y no comer cuento al discurso. También tener un chequeo de discurso que nos permita decir cuándo el funcionario exagera, cuándo miente o cuándo realmente dice la verdad. Es un poco eso y hacer periodismo de profundidad. Además de haber que llaman bodegas, además de haber gente interesada en generar un discurso de odio, de desinformación, que es muy rápidamente difundible, tiene una base y es un elemento de apelar mucho a la emoción, apelar a esos valores que tú tienes, sean los que sean, apelar a tus creencias sociales, tus creencias políticas, religiosas, y apelar a eso con información que te va a mover, mentirosa, con información casi que extremista que te obliga a compartirla porque te indigna. Cuando uno se siente indignado o amenazado, reacciona casi sin pensar.
con vehemencia. Entonces por eso las comparte, por eso las mueve, por eso además de la difusión que se hace automática que hay, también el mismo ciudadano las difunde, el mismo ciudadano se encarga de compartir eso sin un mínimo de raciocinio quizá. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de hacerle contrapeso a eso, tratar de, con buena información, con periodismo, con datos. No es fácil, pero tratar de hacerle contra eso es de frenar un poco el fenómeno y encontrar buena información, tratar de que la persona tenga buena información en las plataformas en las que se mueve. Es un reto, y es el reto más grande ahorita del periodismo, detener esa ola de desinformación, de manipulación, de polarización que tenemos. Ese es el gran reto que hay, pero se puede hacer a través de los datos, a través del método científico, a través de hacer información racional y profunda y que abarque todas las aristas del cuento, contar bien la historia y de forma redonda para prevenir eso. Pero es eso, difundir cosas que son demasiado exageradas, incluso difíciles de creer, pero que te mueven en un debate político, los montajes de fotografía, las frases que no dijo, cuando hay procesos, poner que nos van a quitar un derecho o que nos van a vulnerar una creencia religiosa. Eso mueve a cualquier persona porque son los valores más profundos y de ahí la redacción. Y el periodismo tiene que ver cómo lo frena. No es fácil y por cada 10.000 likes que tiene una mentira, un desmentido tiene 2.000. Por fortuna las redes cada vez son más conscientes de ello y ya hay herramientas que te permiten bloquear ese tipo de contenidos o que con el contenido mentiroso te muestran el chequeo y te digan, ojo que esto es mentira. Pero es muy largo el camino que nos espera. De hecho, el tema de las leyes en redes, sobre todo en redes sociales, es muy difuso. O sea, eso todavía está en permanente construcción. Pero aquí en Colombia hay un arma muy importante, que es la ley de acceso a la información, en la que todos tenemos derecho a pedir información veraz, todos tenemos derecho a pedir control a nuestros funcionarios, a nuestras entidades. Y los periodistas tenemos que saberlo usar, saber cómo la pedimos, qué tipo de cuentas rendimos o pedimos rendir a nuestros funcionarios, a quienes nos gobiernan o a las entidades o a los institutos que manejan los servicios públicos, los servicios de salud, porque finalmente todo eso afecta la calidad de vida del país. Entonces, en la medida en que sepamos usar esas leyes como la ley de acceso a la información, sepamos cómo hacer una petición de acceso, cómo reclamar esa información para tener datos más veraces, pues es una herramienta fundamental. Si uno la sabe manejar, tiene gran parte del partido ganado. Pero, por supuesto, luego viene otro tipo de procesos. Pero siempre uno tiene que estar de la mano con esas normas. Importantísimo para los periodistas conocer el funcionamiento del Estado, saber dónde busco información, saber cómo funciona por lo menos, para qué es la presidencia, para qué son los ministerios, los departamentos administrativos, el Congreso que tanto palo le da, pero el día en que se acaba el Congreso la democracia se acaba. Entonces, saber para qué son las altas cortes, para qué es el equilibrio de poderes. Un poco en el periodismo a veces se descuida eso y se cometen muchos errores porque se viola el debido proceso. En fin, se hacen una cantidad de errores, se cometen imprecisiones que dan al traste con la información. Y esa información, cuando nos equivocamos, nos quita credibilidad. Y el único activo que tiene un periodista es ese, la credibilidad. Cuando lo pierde, retírese. Había ahorita una charla, por ejemplo, sobre derechos de autor en las redes, que eso es una vaina que uno no maneja. Y como creador de contenido uno puede cometer errores de bajarse una foto y termina sometido a una demanda grandísima, o hasta dónde llega la privacidad, hasta dónde llega todo ese tipo de cosas. Este tipo de espacios de reflexión son muy importantes, más en la academia, donde está el periodismo nuevo, muy digital, muy movido en redes, los muchachos ahora son muy hábiles en ese tema, pero además si les ponemos ese piso legal, ese piso académico, pues digamos que vamos a generar unos profesionales más sólidos y un periodismo más ético, más profesional, más profundo. Entonces a mí estos espacios me encantan y en la medida en que uno pueda venir y le dé el tiempo, pues aquí estaremos. Nuevas habilidades se requieren para los profesionales de hoy. El capital psicológico y las habilidades blandas son herramientas que se necesitan en el mundo de la cuarta revolución industrial. Hablamos con una experta para entender sus alcances. Para darte respuesta acerca de lo que es el capital psicológico, me gustaría devolverme un momento y hablar un segundo desde la psicología positiva
y de cómo la psicología positiva a través de su método científico de alguna forma nos permite entender todas esas relaciones desde lo positivo, las experiencias positivas y todos esos momentos positivos de las personas dentro del espacio organizacional. Pensando en esto, entonces surge otro concepto que llama la atención y es el concepto de psicología organizacional positiva, en donde ella nos hace una gran apertura para entender por qué es fundamental y por qué es tan valioso hablar desde los elementos positivos del ser humano y de su relación con la organización. Entonces es allí donde la psicología organizacional positiva nos brinda como un apoyo y nos dice, bueno, si nosotros buscamos que los trabajadores encuentren los trabajadores encuentren su potencial positivo como eje fundamental dentro de la organización y encuentren como ese nexo de cómo yo como trabajador puedo brindar lo mejor de mí en esta organización, entonces surge de alguna forma el concepto de capital psicológico. Nosotros como profesionales, y más si tenemos gente a cargo, y más si tenemos una responsabilidad, para mí, desde mi óptica profesional, la responsabilidad más grande que tenemos nosotros en el espacio laboral, y más si somos jefes, es la responsabilidad de que nuestros compañeros de trabajo sean personas reguladas, personas equilibradas, personas felices. Y en la medida en que yo tenga esa responsabilidad en mi espacio de trabajo, lo puedo hacer, puedo manejar una habilidad blanda en términos de trabajo en equipo y medio para que todo lo que se haga en ese espacio genere felicidad para mis empleados. Y estoy hablando de felicidad como situaciones personales en las que la empresa de alguna forma se preocupa por su estado como anímico de ese equipo de trabajo. Ahora bien, pensemos un poco hacia atrás y recordemos el concepto de organizaciones saludables. Las organizaciones saludables, que no es un concepto viejo, es un concepto, bueno, no tan viejo, que tendrá 15 años, 20 años en el que surge el concepto de organizaciones saludables y pensamos entonces hasta qué punto me preocupa a mí la salud física de mi equipo de trabajo, hasta qué punto me preocupa su parte ergonómica, entonces me preocupo dónde se sienta, cómo se sienta, con quién trabajo, qué elementos tanto de luz, su puesto de trabajo tiene mi equipo de trabajo para sacar su labor adelante. Entonces el concepto de organización saludable se pega bastante a cómo son las organizaciones hoy, que es tu tercera pregunta, y quiero comentarte. Estamos en la etapa de las empresas red. Todo es tecnología, todo es internet. Si tú no estás en internet no existes. Si tú no estás en medios entonces no existes. Son organizaciones de un concepto bien diferente y me gustaría bastante entonces hablarte de las organizaciones flexibles, que es un concepto traído hace ya casi 11 años como una nueva teoría de la flexibilidad. Y este tipo de organizaciones nos invita bastante a nosotros como dueños de empresa, a nosotros como gerentes de empresa, como presidentes de compañía, a pensar en qué tan flexible es mi puesto de trabajo, el puesto de trabajo para mis equipos de trabajo. ¿Qué tan flexible es mi quehacer con ellos? ¿Qué tan flexible es la gestión que ellos hacen? ¿Qué tan flexible es hasta el sueldo que se gana es el que se merece? Entonces debo revestir a toda la organización en términos de condiciones saludables para que la persona se sienta en un espacio de trabajo agradable. El capital psicológico se constituye en un recurso personal individual que aumenta la flexibilidad cognitiva. También permite la búsqueda de soluciones creativas. También permite aperturar a nuevas experiencias y a que la persona maneje de alguna forma toda esa posibilidad de en cuanto tiene situaciones difíciles por resolver. Entonces lo que hace el capital psicológico es permear a la persona de sus recursos individuales y que encuentre todas las soluciones que no encuentra en el exterior, las encuentre en ellas mismas, o sea, en su interior. El capital psicológico está revestido de 4 elementos muy importantes y el primero es la autoeficacia o la confianza.
Viéndola desde las dos ópticas, cuando hablamos de confianza, estamos hablando de qué tan eficaz o qué tan autoeficaz soy yo para resolver situaciones en un momento determinado. Y si lo veo de la otra forma, es que si yo voy a hablar de autoeficacia, entonces qué tanta confianza tengo yo frente a mi seguridad, frente a mis valores profesionales, a mis valores personales, a todo mi conocimiento. Y entonces en términos de habilidades, pues me estoy de alguna forma retando y de alguna forma estoy diciendo, confío en todo lo que tengo yo para desenvolverme en un rol determinado dentro de la organización. Lo que hace entonces la confianza es permitir que la persona logre el éxito, alcance todas sus tareas de acuerdo a su ser propositivo en forma individual. El segundo elemento del capital psicológico es el optimismo. Y el optimismo no es más que darse una mirada a su interior y decir, bueno, tengo todas las atribuciones necesarias para alcanzar esta tarea. ¿Tengo todas las atribuciones necesarias en mi interior para resolver un problema? En un momento dado que tengo una situación problemática dentro de la organización, ¿qué tan optimista o qué tan confiado soy yo en mi interior? ¿Qué tan revestido estoy yo en mi interior para poder dar una solución ante un conflicto, ante una negociación, ante una situación que de alguna forma me invita a redireccionarme en la vida para atender momentos difíciles que se presentan en el día a día? Y no solamente tiene que ser en la organización, también estamos hablando de nuestro día a día, de nuestra relación de pareja, de nuestro ser padres hoy, que es un reto inesperado y que es un reto bien diferente a otras épocas. El tercer elemento es la esperanza. Y la esperanza es como esa perseverancia que está revestido cada ser para alcanzar sus logros individuales. Víctor Pauchet concluyó que el trabajo mejor desarrollado y mejor hecho es aquel que lo hace un hombre contento. Continúa aquí en Disruptiva por Telamiga Internacional. Colombia es el segundo país en América Latina con el mayor número de motocicletas. Eso también implica un reto y es el de la accidentabilidad. Por eso hablamos con Carlos Andrés Ramírez, él es presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo y nos explica todas las acciones que se vienen desarrollando en temas de seguridad vial. Estamos en el año de más ventas de motos. Este año vamos a cerrar con 1 millón de motos vendidas, lo que hace que toda la estrategia se tenga que cambiar. Tiene que variar lo que estaba haciendo. El año pasado fue uno de los años con más siniestralidad, de 4.300 muertes aproximadamente, 3.000 algo eran motociclistas. Entonces eso hace que se replanteen todas esas estrategias. Desde la federación y desde las entidades que rodean todo el interés de las motos, se viene buscando nuevas formas de hacerlo. Entonces este año se ha planteado una estrategia en una alianza que se tiene con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y es integrar a la academia, integrar entidades donde se reúne ese primer motociclista, como lo hace la Universidad de la Gran Colombia, donde entra ese primer motociclista, donde está esa edad de entrada, el que compra su primera moto, que es donde están realmente los siniestros, para llevarle esa primera educación vial y enseñarle cómo usar la moto. Eso como una de las aristas que tiene todos los planes de seguridad vial que se vienen planteando. El choque con objeto fijo es uno de los más grandes, digamos que en ese porcentaje, y son esos elementos. Objeto fijo puede ser un carro que frena intempestivamente y la moto golpea con él. El piso húmedo es una situación compleja. Tenemos unas vías, calles, vías intermunicipales que no están acorde a esa cantidad de motos que hay. El uso de pinturas con base de aceite que hacen que en un momento de lluvia se deslice la moto porque no tiene adherencia. Es otra de las situaciones importantes en esa cifra de accidentalidad. El no cumplimiento de algunas reglas por parte de los motociclistas, como zigzaguear, como conducir sin los elementos de seguridad, genera también un alto grado, y esas son las situaciones que hay que empezar a afrontar, y es cómo monitorear lo que está sucediendo y cómo generar esos correctivos por parte de las entidades que tienen que hacerlo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene un presupuesto gigante que se debe empezar a focalizar no en estrategias estáticas,
que digan estos 10 años vamos a aplicarlo a ciertas estrategias grados de accidentalidad, sino que esto cambia en el día a día. Aquí tenemos que entender que ya no se debe ir a una academia de conducción a aprender la clase de mecánica, de las señales de tránsito, sino todos los que convivimos en este ecosistema. Entonces está el peatón, está el ciclista, está quien sale en patines a la vía, está quien sale en una patineta eléctrica, quien sale en un camión, un utilitario a trabajar, el que tiene su vehículo normal para desplazarse, y cada uno debemos entender como actor vial que tenemos una responsabilidad con todos esos otros actores viales. Eso generaría una conciencia diferente. Han existido laboratorios, y lo ha hecho la Secretaría de Movilidad del Distrito en Bogotá, y es generar unas formaciones para conductores de vehículo normal, de carro, pero enseñándoles como si fueran motociclistas, para que entiendan qué pasa. Porque yo le puedo hablar de las motos, no puedo hablar de los otros actores viales, pero como un usuario de moto no puede reaccionar de la misma manera a que un carro baje la velocidad en una frenada suave cuando todos vienen en una vía a 50 kilómetros por hora. Esa frenada para la moto va a necesitar una doble reacción que no es tan sencilla. Entonces, cuando un vehículo para y para normal, el de la moto va a tener que esquivar muchas cosas para hacerlo. Y por eso ese tipo de formaciones son importantes, pensando en ese otro, ya no pensando solo en cumplo mi regla, cumplo mi norma, pensemos en la vida del otro actor vial, y esas son las formaciones a las que se le están apuntando en este momento. Gracias por acompañarnos en otro capítulo más de Disruptiva por Telamiga Internacional. Nos volveremos a ver dentro de 8 días con más información relacionada con la tecnología, la innovación, el liderazgo y la transformación. Hasta entonces.